ellos alcanzas una iluminación, de ahí viene lo gnosis, de gnosticismo, gnosis, conocimiento, iluminación, y según ellos, entre más iluminado pudieras estar, pues vas a estar más cerca de Dios. Entonces para ellos era importante el conocimiento, pero más que el conocimiento era importante cómo alcanzar ese conocimiento. Habían dos corrientes de pensamiento. Estaban los gnósticos que practicaban el ascetismo y estaban los gnósticos que practicaban un poquito más un liberalismo, digamos, por así decirlo. ¿Cómo eran los gnósticos ascetas o los que practicaban el ascetismo? Ellos de entrada veían la vida desde una perspectiva dual, que significa que para ellos estaba lo material y lo espiritual. Pero ellos creían que el Dios del Antiguo Testamento había hecho lo material. Por lo tanto, estaba mal. Todo lo material estaba mal. Todo lo espiritual estaba bien según ellos. Entonces, ellos buscaban llegar a un conocimiento superior practicando el ascetismo, es decir, autoprohibiéndose un montón de cosas. Ellos creían que si renunciaban a los placeres de la vida, si renunciaban a ciertos alimentos, si renunciaban a casarse, si renunciaban a vivir en comunidad y se iban a las montañas quizás, a vivir en cuevas, según ellos, crecerían en una perfección espiritual. Y tan así afectó que si alguna vez has leído un poquito a los padres de la iglesia, algunos padres de la iglesia pasaron tiempos en cuevas, meditando las escrituras, estudiando en solitario. Es más, todos los conventos o monasterios surgieron de personas que dijeron, si seguimos en medio de la ciudad nos vamos a echar a perder. Tenemos que someter nuestra carne y qué mejor hacerlo lejos de la ciudad. Tan así se filtró esto en la iglesia que el mismo Martín Lutero golpeaba su cuerpo por causa de su conciencia en la cual sentía la carga de pecado. Esta gente pensaba entonces que en la medida que se limitara o cerrara puerta a todas las cosas de este mundo como lo definían, iban a ser más espirituales. En la medida que ellos no participaran en las cosas que los demás participaban, según ellos, eran más espirituales. ¿Conoces a alguien así? Pero son los gnósticos que practicaban el ascetismo. Por el otro lado estaban los gnósticos más liberales. Ellos iban por el camino contrario. Para ellos, la forma de vencer al pecado o la forma de vencer los placeres de este mundo, ¿sabes cuál era según ellos? Entregándose a ellos. Para vencer el trago que hay que hacer, decía. ¿Cómo acabar? Decía. Como aquel predicador que predicó pues de que la coca era del diablo. Y después de la predicación lo invitan a comer pues la jumbo de 2 litros. Sí. Acabemos con el enemigo, dijo. Esos eran los gnósticos liberales. Ellos decían, si te entregas, pero no una media entrega, no, entrégate con todas tus fuerzas a los placeres mundanos, a lo que tu carne te pida. De tal manera es como esta idea, te vas a llegar a hastiar y cuando eso pase, vencerás entonces, serás más fuerte. ¿Cuál de los dos lados agarrarías tú? Esas ideas estaban llegando a la mente de la iglesia o de los predicadores y en este caso específicamente de los falsos maestros. Entonces, parece que una mezcla de gnosticismo ascético o este ascetismo estaba en estos maestros. Entonces, estos maestros, falsos maestros, que según Pablo tenían espíritus engañadores, que según Pablo eran hipócritas, mentirosos, con la conciencia muerta,
Estaban diciéndole a la iglesia que casarse estaba mal y que comer ciertos alimentos estaba mal, por lo tanto había que abstenerse. Pero recuerda algo, el falso maestro no iba a venir simple y sencillamente una mañana y decir, bueno, aunque hay algunos que sí, pero no iba a venir y decir, hermanos, anoche recibí una revelación y a partir de ahora, ¿saben qué? Dios me dijo que si no estás casado, ni te cases. Y si estás casado, casi, casi divórciate. Porque casarse está mal, decían. Y a partir de ahora, decían, estos alimentos no se pueden consumir. Pensaban que ciertos alimentos eran pecaminosos. Pero nuevamente, esta gente era astuta. Esta gente sabía enseñar. Esta gente no se paraba simple y sencillamente poniendo argumentos sin ningún fundamento. No, hermanos, esta gente, vaya, dice que tenía espíritus engañadores y si alguien es experto en engañar es Satanás. No, esta gente no venía simple y sencillamente a dar una enseñanza fría. No, esta gente sabía cómo presentar sus mensajes. Usaban la Biblia para sostener sus doctrinas. Trazaban enseñanzas atractivas porque había gente que lo seguía. Uno se supone que si cualquier predicador, aunque se presentara aquí o en un estudio que tuviéramos, empezara a predicarte cosas que aunque usáramos la Biblia, pero descontextualizada, yo esperaría que cualquiera de nosotros pudiera decir, eso no es correcto. Pero cuando se nos presentan bien empaquetadas las herejías, bien bonitas y con un montón de versículos bíblicos, puede ser que el engaño llegue hasta nuestra mente. Y eso era lo que hacía esta gente. Presentaban temas atractivos, desarrollaban sus exposiciones de una manera que llamaban la atención a la gente, por eso la gente llegaba a escucharlos. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice Pablo. Mira primera de Timoteo capítulo 1, verso 3 en adelante. Primera de Timoteo 1, 3 en adelante. Mira esta gente cómo enseñaba. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Eran los falsos maestros del capítulo 4. Mira el verso 4. Ni prestaras atención a qué. ¿Puedes ponerlo tantito en la NTV esto, hermano, porfa? Estos versículos. No dejes que pierdan el tiempo en debates, ¿qué? Entonces esta gente venía con mitos, con linajes espirituales. Venían con temas ahí. No, que no sé, de repente veo cada cosa que no sé quién, no, que los que estuvieron antes de Noé, y se hace conferencia de los, ¿cómo? Nefilit, la plebada iba. Tema, ¿de dónde agarró mujer Caín? La plebada. Porque eso es atractivo. Porque como tenemos comezón de oír, que me vengan a hablar todavía un martes de pecado, ¿dónde va a creer? No. Yo quiero saber si hay extraterrestres. Yo quiero saber qué pasó con los dinosaurios. Yo quiero saber si puedo poner árbol de Navidad o no. No, a mí explíquenme estas cosas. ¿Pero qué dice que estas cosas conducen a qué? ¿Y qué dice? ¿De qué te sirve ser experto en los nefilits? Mira el verso 5.
El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos, puro de una conciencia limpia y de una fe sincera. Verso 6. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo ¿en dónde? De eso hay mucho en redes sociales hoy. Yo espero en Dios de verdad que tú no estés metido en esas cosas. En debates sin sentido. Pero vuelvo a repetir, ¿de dónde sacaba esta gente su información? Mira el verso 7. Esta gente quieren ser. Quería que la gente los reconociera como maestros. Pero dice Pablo, ¿pero qué? A pesar de que lo hablaban. Vuelvo a repetir, esta gente sabía exponer sus temas. Hacían sus maromas exegéticas y concluían varias cosas. Dentro de ellas concluían que estaba prohibido casarse. Y si tú querías decir algo, te sacaban ahí medios, algunos textos medios sacados de contexto. No, en el hebreo original, dicen unos. En el griego, en el arameo, dicen otros. De repente veo ahí, ¿no?, el libro de Enoc, el evangelio de María, no sé qué y no sé cuánto. Y lo triste es que muchos de nosotros eso estamos consumiendo. Y terminamos sacando conclusiones. Porque esta gente llegaba a conclusiones y lo peor de todo es que las estaba enseñando. Pero volvamos a nuestro texto de 1 Timoteo 4, verso 3. Como dije un principio, el gnosticismo no estaba totalmente desarrollado como lo conocemos hoy en día. Si bien estas prohibiciones de casarse y no comer alimentos, por cuanto el gnosticismo no estaba desarrollado en su totalidad, no podríamos encuadrarlo o meterlo en el gnosticismo. No sé si me explico. Como la herejía no estaba ya presente totalmente, como tal vez en Primera de Juan sí la alcanzamos a ver más desarrollada, estas cosas las tenemos que encuadrar en algo. ¿Qué son estas cosas? Donde encuadran de manera perfecta estas enseñanzas de prohibir la prohibición de casarse y la prohibición de ciertos alimentos. ¿Sabes dónde casan muy bien? En el legalismo. Esto, mis hermanos, es legalismo. Y el legalismo no es otra cosa que la distorsión del evangelio bíblico. El legalismo que estaba ya presente aquí, y lo podemos ver en varias cartas de Pablo, es el mismo legalismo que seguimos viviendo hoy en día, que en esencia el legalismo te dice, puedes salvarte si obedeces, si haces, si no haces, pero en ese tenor de legalismo no ocupas a Cristo, porque lo que te va a salvar es tu obediencia. Y si sacamos a Cristo de la ecuación, es cualquier cosa menos el Evangelio. En esencia, esta gente básicamente estaba diciendo que te podías salvar no casándote, no comiendo ciertos alimentos. Y los envolvían en rollos exegéticos del Antiguo Testamento. Dice que se creían maestros de la ley, porque tal vez leyeron ahí 2, 3 cositas, hacían su rollo exegético y venían a presentarlo, demandándole a la iglesia o a sus oyentes que hicieran lo que según ellos estaba bien. De entrada, Pablo menciona un par de cosas. Entonces, cuidado, hermanos, porque el legalismo puede hacerme sentir que estoy usando de manera correcta la palabra
y la traigo para imponer cargas sobre otros. Yo quiero pensar que el gnosticismo ya no es una amenaza para nosotros, pero el legalismo sigue siendo un problema de muchos de nosotros. Y es que, mis hermanos, aunque lo neguemos, el legalismo es atractivo. Y no estoy diciendo al legalismo que tal vez algunos estén acostumbrados, que sobre todo se le impone a las mujeres. Escuchaba a un predicador hace un par de semanas decir que ir al cine es pecado porque independientemente veas una película cristiana, este predicador dijo que el cine es la casa de Satanás. Independientemente proyecten una película cristiana. Y para él dijo, la iglesia está donde está porque está yendo al cine. Hay gente que va a decir amén. Y entonces hay gente que dice, entonces voy a ser más espiritual, no yendo al cine. Mejor veo Netflix, dice. Pero hay gente que va a decir, no. Y entonces empezamos ahí. No. Depende de lo que vas a ir a ver. Y ahí vamos estirando la liga. No. No es pecado porque todo me es lícito y yo tengo que saber qué voy a tomar de esto, dice. Algo me va a enseñar Lilo y Stitch, dice. Una lección voy a aprender. Dios puede hablarme. Es más, llevé mi clase de teología común, dice. De revelación común. Y entonces tiramos la liga. Entonces, por un lado tenemos al que es pecado. Y por el otro lado, entonces, nuevamente, el legalismo es atractivo. Y en esta liga, por así poner el ejemplo, por un lado tenemos al legalista, pero al otro extremo, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, tenemos al que se conoce como el antinomiano, diciendo básicamente que no pasa nada, puedo hacer lo que quiera, al final Cristo ya me salvó. Pero ahorita vamos a ir para allá. Entonces, los falsos maestros estaban trayendo un legalismo a la iglesia, distorsionando textos de la ley de Dios. Y el punto principal de esto no era tanto las menciones que Pablo menciona aquí, es lo que hay debajo de esto, porque en esencia te puedes salvar por ti mismo, no necesitas a Cristo. Esa es la esencia del legalismo. Una salvación por obras, según tus propias obras, según tu propio estándar. ¿Cómo nos enseña Pablo a responder a los apóstatas? Porque estos son apóstatas que estaban enseñando. ¿Cómo podemos responder de manera correcta, bíblica? Mira lo que Pablo termina diciendo ahí mismo. Esos prohibirán casarse y que no coman ciertos alimentos. Dice, ¿qué ha hecho Dios? Los ha creado. ¿Qué ha creado Dios? ¿Qué ha creado Dios? ¿El matrimonio? Y el alimento. ¿Cómo por qué ellos lo vienen a prohibir si Dios lo hizo? ¿Me explico? Entonces Pablo apela a Génesis. Hasta antes de la caída. Porque el matrimonio está antes de la caída y cuando Dios hace todo, dice que es bueno para el consumo del ser humano. Y luego dice, para que con acción de gracias participen de ellos, ¿quiénes? Los que creen y han conocido la verdad, verso 4. Porque todo lo creado por Dios es. ¿Eso de dónde lo saca Pablo? De Génesis 1. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, verso 5.
¿Por qué santificado mediante la palabra de Dios y la oración? Este es un texto muy complicado de entenderlo, porque aún los comentaristas, hay un debate de entender este versículo. Pero quiero que aprendamos un principio hoy. ¿Cómo respondemos al apóstata? ¿Cómo respondemos al legalista? ¿Cómo respondemos al antinomiano? Respondemos de la misma manera. Se responde con la Biblia, de una manera correcta. Veamos cómo Pablo responde a todo esto. Y quiero ir rápido con estas lecturas. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23 al 33. En la NTV, por favor, todos estos textos. Quiero que lo vayamos viendo. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudas con la NTV? Ahí está. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, ir al cine, poner árbol de Navidad, esto, aquello. Pero Pablo dice, no todo. Verso 24. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Hasta el 33 avancemos, hermano. Así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivos de... Acuérdense de este punto, es importante, y lo vimos el domingo pasado, el tema de la conciencia. Verso 26. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Verso 27. Si alguien que no es creyente los invita a cenar su casa el 24 de diciembre, vamos a ponerlo así, porque es la fecha que estamos ya próxima. ¿Qué tienes que hacer? Aceptar la invitación. Entonces, ¿a quién tienes que apelar para tú tomar la decisión de ir o no? A tu conciencia. Entonces tiene mucho que ver cómo está tu conciencia. Coman todo lo que les ofrezcan. ¿Por motivos? Verso 28. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a la guadalupana. Es más, la cena del 24 fue lo que sobró el 12. Lo congelamos. Dice, pero por respeto a quién. Una cosa es tu conciencia, pero hay decisiones que tú tienes que tomar por respeto al otro. ¿Sabes que eso es madurez? No es debilidad. Hay cosas en las cuales yo podría determinar que no es pecado a nivel de mi conciencia, pero no las voy a hacer. ¿Por qué dice? ¿Por respeto a la conciencia? Verso 29. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es. Y entonces yo sé que alguien puede salir y decir, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por la culpa de otro? Ve, ¿qué si aquel es legalista? Que ni más que por el otro ya no lo voy a hacer yo, ¿no? No, Pablo ya sabe que vamos a preguntar, ya sabe dónde. Verso 30. Y puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla. ¿Por qué debería ser condenado por comerla? 31. Así que, ¿qué dice? ¿32? Eso es pensar en el otro. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para... Colosenses capítulo 2, verso 16 al 23. Por lo tanto, no permitan que nadie, por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días, ¿podemos poner Navidad ahí? Que nadie los condene si lo celebran o no lo celebran. 17. Pues esas reglas son solo. Y Cristo mismo es.
No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación, ascetismo. Ay, eso no. O en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de, porque el legalista es arrogante creyéndose mejor que el otro. Pero también el antinomiano es arrogante creyéndose mejor que el otro. Los dos son arrogantes. El legalista porque dice que no lo hace porque es pecado y el antinomiano porque dice que sí lo hace porque para él no es pecado. Los dos terminan siendo arrogantes. Mira, el 19. Y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, y pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción. No, en mi casa eso no va a entrar. Puede parecer una religiosa abnegación, santidad a Jehová, una disciplina, una severa disciplina corporal. No, esto me va a hacer más santo. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Es más, eso alimenta el orgullo que está aquí adentro. No te hace mejor no poner un árbol en tu casa, pero tampoco te hace mejor ponerlo. Cuidado, hermanos. De verdad, tengamos cuidado y maduremos ya. Romanos 14. Y aquí sí quiero leer todo esto, por eso quiero que vayamos rápido. Y pueden ustedes meditar más esto en su casa. Acepten a los creyentes que son y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Si tú eres maduro, no estés contaminando al que para ti es débil. Verso 2. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia ¿cómo? Que todo le puede, ve. Todo le molesta. Ah, ya se enojó. Ay, no le pudiste decir, ya se sintió, ¿no? ¿Conciencia? Dice, come solo, perdura. Los que se sienten libres para comer de todo, no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. ¿Ah? Tú dices, no hay tema, no menosprecies al otro. Pero dice, y los que no comen determinados alimentos. Porque mira lo que dice al final del verso, los dos son. Porque Dios no te acepta por lo que comes o no comes, Dios te acepta en Cristo. Pero hay aquí la exigencia de una madurez. Verso 4. Avancemos un poquito rápido. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él, como diciendo, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Si al final de cuentas es Dios el que lo va a terminar juzgando. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es. Verso 6. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Verso 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante de ¿dónde? Pues dicen las Escrituras, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por el otro, por ti, ante Dios.
13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces, dice Pablo, para esa persona está mal. 15. Si a otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor. Es como el antinomiano dice, para mí no hay tema. Y entonces quiere exigirle al otro que haga lo mismo, que para él no hay problema. Y el legalista le exige al otro que haga lo que él hace. Ese es el problema aquí. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Que tu libertad de conciencia o tu conciencia sensible no termine haciendo que por tu forma de pensar, de entender algunas cosas, destruyas la conciencia del otro. Verso 16. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida ¿de qué? Es lo que menos le gusta al legalista, porque al legalista le gusta andar peleando por todo. Verso 18. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, te agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos. 20. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están. Lo malo es comer algo que haga. Siempre Pablo apelando a tu madurez, pensando en el otro. 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. 20. Bueno, ese es hasta ahí. En otras palabras, y quise leer estos textos amplios porque quiero que entiendas algo. La manera de responder a una doctrina, ya sea legalista o antinomiana, debe ser sí o sí de manera bíblica. Si tú me quieres venir a imponerme a mí tu doctrina legalista, yo debo de pedirte a ti una argumentación bíblica con textos usados de manera correcta. No me vengas porque es algo que tú lo viste por ahí. No. Es por eso, mis hermanos, que entramos a discusiones vanas, porque nuestras argumentaciones es lo que vi, lo que escuché, lo que me dijeron. Es que así me enseñaron mis papás. Hermanos, yo creo que ya debemos ser maduros en saber argumentar nuestras posturas ante algo en particular. Si tú no celebras Navidad, bravo, pero argumenta tu postura de una manera bíblica. Porque muchos pasamos a traer, los que somos casados, pasamos a traer a nuestra esposa, a nuestra familia, y si somos predicadores o somos pastores, pasamos a traer a la iglesia. Y si la celebras, argumenta bíblicamente, de tal manera que cuando tú vas a la escritura, parte de la escritura te va a decir que si lo quieres tú celebrar, está bien. Si no lo quieres celebrar, está bien. Pero piensa en el otro, piensa en el débil. Y no le quieras imponer al otro lo que para ti según no hay problema. No sé si me explico. Y esta es la advertencia para nosotros. Miren, hermanos. En esta iglesia de Timoteo, en Éfeso, los falsos maestros habían traído este legalismo. Pablo nos enseña a apelar maduramente, pensando en el débil y yendo a la escritura. Y entre más maduro tú te consideres, más se te va a demandar que pienses en el débil. Entre más maduro, tendrás que tener mayor paciencia. Entre más creces en el Señor, tendrás que demostrarlo amando al débil. Y miren,
En cierto sentido, todos los que estamos aquí, hay áreas en las que somos maduros, pero hay otras áreas donde todavía seguimos siendo débiles. Y esto tenemos que entenderlo. Hay temas para los cuales podemos tener un buen argumento, pero hay otros temas que todavía no logramos saber qué onda. Somos débiles. Entonces, lo importante de una congregación bíblica es que juntos en amor vamos edificando, aprendiendo y reconociendo que hay ciertos temas que para mí siguen siendo un elemento de debilidad. Tal vez yo pueda decir, hermanos, qué padre que van a ir al cine ¿qué días van? Miren, hasta ya se enfrió mi café. Y ustedes me invitan. Bueno, espero, güey. Que ni porque es combo. Y yo tengo que ser humilde y poder decir, hermano, mira, es que a mí me enseñaron que ir al cine es pecado. Te agradezco, pero, híjole, mi conciencia no me da todavía. Mi conciencia no me da ni la paga. Porque si tuviera paga, todos los días fuera. Y entonces, ¿tú qué invitaste? Decir, hermano, no hay tema. No pasa nada. ¿Ven? Otro escenario. Me invitan al cine y para mí ir al cine es pecado. ¿Y entonces? No. Y esos dicen ser cristianos. Esos que se pasan en el cine. Oye, todavía qué película fueron a ver. Y los que están en el cine, burlándose del que no fue. Este religioso. Y así dice ser reformado. Y de ahí pues la gracia. ¿Quién de los dos está bien? Porque yo que me creo maduro y ir al cine no tengo tema, me empiezo a burlar del que no va. Pero yo que no voy porque creo que el cine es la casa del diablo, como dijo un predicador, empiezo a criticar al que sí va. Y eso aplícalo a cualquier tema. ¿Qué otro tema que les gusta? Cuidado, hermanos. Cuidado. Y ahorita voy para allá. ¿Me regalan otros minutos? Ya que no sean legalistas, pues, hermano. Ahí va la advertencia para nosotros. Empecemos con los legalistas. ¿Cuántos legalistas hay aquí? Ahora resulta. El legalista comienza a usar su legalismo como cierto escudo protector y él empieza a poner su confianza en él mismo. Entonces, si él empieza a cerrar puertas, por así decirlo, a que según él es pecado esto, es pecado esto, es pecado esto, es pecado. Como han escuchado estas predicaciones en otras iglesias, sobre todo, vuelvo a repetir, en el caso de las mujeres, que el pantalón es pecado. ¿Lo han escuchado?
¿El arete es pecado? ¿El maquillaje es pecado? ¿Y cuál otro? Cabello corto es pecado. ¿Lo han escuchado? Largo las uñas, ¿eh? No lo sabía. Pregúntales de dónde sacan eso. ¿Sabes a dónde van a ir? Éxodo, Levítico. Y yo digo, ok, está bien. Pero ¿qué vamos a hacer con las otras 500 leyes que hay ahí? Porque hay más de 600 leyes en el Antiguo Testamento y como por qué vas a escoger algunas y otras no. Por ejemplo, creo que hay una en Deuteronomios, la de no debes de cocer al cabrito en la leche de su mamá. ¿Qué hacemos con esa? Entonces el legalista, como un buffet del Antiguo Testamento, va al Antiguo Testamento y empieza, esta sí la puedo usar, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta. Hay una que dice que no debemos cortar la barba, ni barba me sale entonces. Ah. Entonces, el legalista hace su propia mezcolancia y nuevamente, si yo soy padre de familia, ¿a quién se lo voy a imponer primero? A mi esposa. Y después, si soy padre de familia, a mis hijos. Pero en la mente del legalista no está diciendo estoy haciendo malo. No, 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 no. En la mente del legalista dice estoy poniendo un escudo de santidad. Porque el pecado no va a entrar a mi casa. Y es por eso que es difícil argumentar con un legalista porque para él su motivación es estoy cuidando mi vida. Y si el legalista es predicador en su iglesia, y si el legalista es pastor, entonces por eso hay iglesias que se definen más no por el evangelio, sino por lo que ahí te permiten hacer o no hacer. Porque algunas veces a mí me preguntaban antes, oye, pero en tu iglesia dejan esto. No sé si te ha pasado. Oye, pero en tu iglesia dejan hacer esto. Oye, ¿en tu iglesia se permite esto? Hoy me preguntan, ¿no? ¿En tu iglesia hay pandero? No, le digo, soy legalista, les digo. Eso no es, ¿no? Entonces, el legalista pone este montón de reglas, que muchas de ellas no se las inventa, otras sí. Él hace su tabla de los mandamientos, por un lado lo que sí se puede hacer, y por el otro lado lo que no se puede hacer. Y en la medida que avanza la vida y avanza la tecnología, le va agregando, quitando según convenga, ¿no? Es como aquel que decía que la televisión era pecado porque no tenía. Pero el día que le regalaron una, no, hermanos, es buena la tele, dice, puede ser para edificación. Entonces, como dijo uno por ahí, no pecamos más porque no tenemos más dinero. El problema entonces del legalista es que convierte su legalismo en su evangelio. Y cuando lo convierte en su propio evangelio, lo empieza a predicar a otros y se lo quiere imponer a otros. Mi confianza como legalista deja de estar en Cristo. Mi confianza comienza a estar en mí nada más y en lo que yo hago. Es que yo no soy como los otros. Yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo sí hago esto, yo sí aquello. Y por dentro, el legalista se deleita. Su orgullo crece. Sí, es cierto. No peca poniendo árbol de Navidad. Él no va a permitir que, es que hay un nombre que le dan al árbol de Navidad, ¿no? Él no peca en eso, porque el árbol es de Satanás. Él es mejor que aquellos que han caído en la mentira del enemigo. Él es más santo.
Él es mejor que otros. Y todos, hermanos, traemos un legalista dentro. En una u otra área, todos traemos un legalista. Negarlo sería legalismo. ¿Cuál es la solución para esto? Cuidado aquí. Porque la solución del legalismo no es hacer lo que no estoy haciendo. Nuevamente, voy a poner el ejemplo del árbol porque Navidad, hashtag, ¿no? En mi legalismo no pongo árbol de Navidad. Está bien. Mi conciencia no me da. No pasa nada. Ya dije, el problema es cuando yo empiezo a quererlo imponer a los demás, a criticar al que sí lo pone. Pero de repente, tal vez en una conversación, porque eso sí, luego el legalista, ¿sabes con quién se va a juntar? Con más legalistas. Y se van a deleitar entre ellos. Oh, brilla esas reuniones, tanta santidad. Porque ellos no son como otros. El legalista va a juntarse con otro legalista, pues, que le diga amén a lo que él está haciendo. ¿Ve? ¿No? Ok. Entonces ya dijimos, el problema empieza a radicar cuando se empiezan a sentir superiores o empiezan a criticar al otro. Y entonces tal vez alguien, de una manera sabia, en una conversación, yendo a la escritura, viendo tal vez un estudio histórico de estas tradiciones, y al final el legalista dice, bueno, está bien, pues ya, está bien. ¿Cuál es la solución? ¿Que ponga un árbol? Porque ese es el problema. Muchos queremos escapar del legalismo y en el escaparnos del legalismo nos vamos hacia la otra parte del péndulo y caemos en lo que se conoce el antinomianismo. Y ahora voy con los antinomianos. Mark Jones dice que el intruso inesperado de la teología reformada o el que está haciendo caer a muchos que se dicen ser reformados es el antinomianismo. Muchos que hoy dicen ser reformados porque conocen un poquito más la escritura se creen superior a los legalistas. Pero el intruso que está tirando a los reformados, haciéndolos caer en pecados, es el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es esa idea o ese pensamiento o esa doctrina que la ley de Dios ya no se aplica a mi vida. El antinomianismo, su pensamiento es: soy salvo por gracia, por tanto, puedo hacer lo que quiera y no me juzgues, porque si me juzgas, eres legalista. Y entonces, ¿sabes con quién se van a juntar los antinomianos? Con puro antinomiano. Que lo que quiere hacer, el otro le va a decir, dale, es más, invítame. Y entonces los antinomianos se creen superiores a los legalistas. Los antinomianos se creen mejores que otros, se creen más maduros, porque dicen, no hay tema. La gracia me sostiene y el domingo voy a cantar, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. ¿Ya viste? Puedo vivir como quiera. ¿Cuántos antinomianos hay aquí? Ni uno. Mark Jones menciona 2 tipos de antinomianos. Regáleme, ya estoy. Ya ni me crean cuando les diga que estoy por terminar, mejor. Pero ya casi. Esto es importante, porque puede ser que ahí estemos. Dice Mark Jones que está el antinomiano místico. Anótalo si quieres. Antinomiano místico. De hecho, por ahí lo puse en mi bosquejo que mandé, no sé si lo puedas poner. Antinomiano místico. ¿Quiénes son los antinomianos místicos? Dicen, son aquellos que afirman que como Cristo mora en ellos, Cristo es el sujeto personal que obedece la ley en nuestra identidad cuando pedimos su ayuda
en los momentos que se requiere obediencia. En otras palabras, el antinomiano místico dice, mira, yo soy el templo del Espíritu Santo, como Mark Jones dice que el antinomianismo es lo que es como el talón de Aquiles de la iglesia reformada. El antinomiano dice, no, yo ya entendí, yo no acepté a Cristo en mi corazón, dice. Porque Calvino dice, pero Cristo habita en mí. Ok. Y como Cristo es ahora quien me ha salvado y quien me ha justificado, cuando yo tengo que obedecer algo, como lo vimos con el apóstol Pablo, pensar en el débil, yo no necesito pensar en el débil porque Cristo que está en mí ya lo hizo. No sé si me explico. Yo no necesito tomar decisiones que tengan que ver con agradar a Dios porque Cristo que habita en mí ya pagó por mí. Él ya obedeció la ley de Dios. Y el problema de la iglesia reformada que yo he encontrado, y yo espero a partir de enero tener un estudio serio sobre este tema, el problema de muchos que al escapar del legalismo es que no sabemos qué hacer con la ley de Dios. La ley tiene por lo menos varias divisiones, pero hay una que está por encima de los testamentos, por encima de los pactos, por así decirlo, y es la ley moral de Dios. Y que esta ley moral de Dios se desprende en muchas cosas que Jesús lo retoma, Pablo lo retoma, Pedro lo retoma. El antinomiano místico dice, yo no necesito obedecer porque ya Cristo obedeció por mí. Entonces, si yo determino que esto no es pecado, no es pecado. Y si es pecado, ya Cristo pagó por mí. ¿Ven la lógica? Yo decido qué es pecado y qué no es pecado. Y si yo decido que esto no es pecado y lo hago, pero al final es pecado, no hay problema porque Cristo ya pagó por mí y entonces sigo viviendo en pecado. Pero luego Mark Jones dice que están los antinomianos neumáticos, no de llanta. Neuma. Bueno, algunos parecemos, ¿no? Antinomiano neumático. ¿Neuma de qué viene? Del espíritu, ¿no? De ahí viene neumatología. Ok. El místico tiene esta perspectiva mística de Cristo habita en mí, Él obedece por mí, Él pagó por mí, entonces no hay tema en que lo que yo haga. El antinomiano neumático suena más espiritual, porque el antinomiano neumático dice, es aquel que afirma que el Espíritu Santo que está en él nos va a incitar directamente a discernir, a hacer la voluntad de Dios sin que consideremos la palabra de Dios. Es decir, el antinomiano neumático no apela a la palabra. ¿Sabes a dónde apela esta persona? A sus emociones, a su sentir. Es decir, si le invitas una cerveza, él no va a apelar a la escritura. Él va a apelar a lo que él siente. Y si en ese momento siente sed, ¿qué dice? Solo una. No hay botana, pregunta todo. El antinomiano neumático es aquel que cree que pueda vivir como quiera siempre y cuando su conciencia no le diga nada. Pero ya vimos la semana pasada que hay creyentes que, lo voy a poner así, que andamos con la conciencia más dormida que saber qué. Que va a andar pecando y su conciencia no le va a decir. Por eso es que el antinomiano neumático no quiere ir a la escritura, porque de una u otra manera sabe que a nivel de la escritura lo que está haciendo está mal. Pero como es muy espiritual y es reformado, entonces vive como quiera, haciendo lo que quiera. Para él, lo más importante
es lo que siente. Y si para él siente que lo que hace no es pecado, así diga lo que diga, aún la Escritura, lo va a hacer. Y nuevamente su defensa es, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar. Y si me juzgas, tú eres legalista. Entonces, el legalismo genera orgullo porque el legalista se siente más santo por no hacer un montón de cosas. El antinomiano se siente orgulloso porque se siente con la libertad de hacer un montón de cosas. Cuidado con la postura que tengamos. Y lo más importante, cuando veas actitudes legalistas o actitudes antinomianas en ti, tienes que llevarlas a la luz de la palabra. Los apóstatas imponían cosas sobre la iglesia, cosas que según ellos los hacían mejores. Los hacían sentir superiores a los demás. Pero esas posturas no quedaron con los apóstatas. Hoy, cristianos, traemos posturas, tomamos decisiones que dentro de nosotros, aunque no lo digamos, pero dentro de nosotros el orgullo crece porque nos sentimos más maduros que los otros, por no hacer o por hacer. El legalista le encanta criticar a aquel que hace algo que para según él es pecado. El antinomiano le encanta criticar a aquel que no hace algo que según él no hay problema. Porque tanto el legalismo como el antinomianismo no es cristianismo. El cristianismo nos hace mantenernos humildes. El cristiano genuino, primero, su rostro, sus ojos, aparte de ver a Cristo, ve su alma y reconoce que hay mucho que trabajar todavía a nivel del alma. El legalista, el antinomiano quiere crecer según sus posturas. El cristiano genuino quiere parecerse más a Cristo. Sí, habrán ocasiones que tengamos que presentar una postura. Quizás alguien te diga, hermano, hermana, ¿y tú por qué no celebras Navidad? Y tú puedas presentar en amor, en gracia tu postura. Hermano, porque para nosotros esto y esto y esto. Pero no tengo tema si alguien más lo va a celebrar. El punto es, siguiendo esta misma línea de pensamiento, nunca olvidarnos lo que Pablo dijo. Ya sea que comamos o bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Si tú no celebras Navidad, pero te olvidas de Cristo, en vano no lo haces. Pero si celebras Navidad y tu corazón se va en las luces, en el árbol y en los regalos y te olvidas de Cristo, en vano. No lo haces o lo haces, siempre debe estar ahí Cristo. Para eso necesitamos el Evangelio. Recordar quién es Jesucristo. Aprender a formar y sustentar nuestras posturas sobre un tema en particular con un estudio serio de la Escritura. Necesitamos crecer en humildad. Y recuerda que entre mayor madurez, mayor demanda, paciencia, amor para aquellos que según Pablo son débiles todavía. Y en un cierto aspecto, todos, como dije, somos maduros, pero en otros aspectos somos débiles. Mis hermanos, los apóstatas posiblemente no nos van a afectar. Tal vez podamos discernir sus doctrinas, pero cuidado, hermanos, con el legalismo y el antinomianismo. Lo que equilibrará la balanza es el Evangelio. Si en estas fechas tú decides celebrar o no celebrar,
bien. No vayas contra tu conciencia. No busques quedar bien con la gente. Haz lo que vas a hacer, pero busca sobre todas las cosas que tu conciencia esté llena de la palabra de Dios. Eso es lo mejor. No solo para estas fechas, porque mis hermanos, parece que cada mes hay una batalla entre estas cosas. Para todo. El día que tal vez en tu trabajo te ofrezcan una cerveza, que tu postura pueda ser, hermanos o compañeros, no sé cómo le digan, yo no tomo. ¿Por qué? Porque tu pastor te regaña, porque esto. No, no, no. Porque mi conciencia está cautivada, diría Martín Lutero. Porque la Biblia dice, porque la Escritura dice, ese debería ser nuestro lenguaje, ese debería ser nuestra forma de argumentar cuando decidimos hacer o no hacer. Y animarnos unos a otros y ayudarnos a crecer unos a otros. Sí, tal vez para mí sigue siendo pecado ir al cine. Bueno, tal vez este lunes yo no fui con ellos porque para mí es pecado, pero ¿y si el otro lunes ellos vienen conmigo y nos tomamos un café y estudiamos la Biblia? Es pensar en el otro, servirle al otro y no solo venir e imponer cargas, que como dijo Pablo, perdón, como dijo Jesús, queremos imponer cargas en otros que ni nosotros mismos estamos queriendo llevar. Porque es más fácil decirle al otro lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer, pero yo no lo hago. ¿Les parece si oramos? Y toma un tiempo y examina tu tiempo con Dios y prepara tu corazón para que juntos participemos de la cena del Señor. Vamos, habla con el Señor, por favor.